Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Teixeira Núñez y estoy saludando hoy a todos los lectores de nuestra revista Clava y un agradecimiento total y pleno a cada uno de los participantes que constituyen y elaboran este hermoso material que nos permite aprender y entender muchas cosas y que nos hace, sobre todo, mejores que nosotros mismos. Retomando el tema presentado en el artículo anterior de nuestra revista, que hacía referencia a las emociones, es que hoy me interesa continuar con el contenido, avanzar un poco más hacia las emociones y sobre todo a las causas, a cuáles son las verdaderas causas que hacen que nosotros podamos tener estas diferentes emociones. Y nuevamente volverles a recordar que nuestras emociones son respuestas automáticas, son respuestas que provienen de nuestra biología, de nuestra amígdala. Es una respuesta que está condicionada en función de lo que hemos aprendido, de lo que hemos vivido, de nuestra cultura, de lo que nos han enseñado en nuestros hogares, nuestros padres, nuestros formadores. No podemos evitar aprender aquello que nos ha sido dado como un ejemplo. Por lo tanto, para poder cambiar algo que en mí es automático, requiero ir un poco más allá a lo profundo, quiero entender y específicamente vamos a ir a nuestras creencias. Necesitamos reconocer que nuestras respuestas emocionales dependen de lo que nosotros creemos, de nuestra interpretación de realidad, de cómo estamos viendo la situación, de cómo la vivimos, de cómo la interpretamos. No es la realidad la que genera nuestra emoción, sino nuestra interpretación de la realidad misma. Por lo tanto, para poder cambiar lo que siento, necesito cambiar cómo lo veo, cómo lo interpreto, para así poder sentirlo diferente. Claro que si observamos nuestra vida, hemos cambiado permanentemente. Ya no pensamos igual que cuando éramos niños, tampoco como pensamos igual como cuando éramos adolescentes, y es posible que pensemos muy diferente a como pensábamos hace 2 años en algunos aspectos. Por lo tanto, el cambio es algo permanente en nosotros, es algo que no podemos eludir. La pregunta sería, ¿todos cambiamos de la misma forma? No. Para poder cambiar, primero se requiere una motivación. Podemos cambiar por lo que vivimos en las crisis. Por lo tanto, cada vez que nosotros vivimos una situación compleja, una crisis, seguramente hagamos cambios porque necesariamente vamos a adaptarnos de una nueva forma a la realidad. Porque las crisis nos llevan a eso, a replantearnos lo que es importante, a preguntarnos cómo estamos viviendo, qué es lo importante para nosotros. Si no nos cuestionamos, si no nos preguntamos, difícilmente podamos hacer un cambio de forma adaptativa y evolutiva. Por lo tanto, es importante que observemos que estos cambios, en diferentes formas, los realizamos todos. Y la pregunta reciente, ¿todos cambiamos de la misma manera? No, no todos. No todos nos adaptamos de la misma forma. Por lo tanto, existe algo que se llama el coeficiente de adaptabilidad. ¿Qué significa? ¿Qué tan inteligente soy yo para adaptarme a lo nuevo? ¿Qué, tan, qué tanto yo me permito cambiar? ¿Qué tan inteligente soy para cambiar? Cuanto más capacidad tenga de cambio, cuanto más me pueda adaptar a lo nuevo,
por supuesto que ese cambio va a traer beneficios. Todos lo podemos hacer y sí, seguramente todos podemos hacerlo. ¿Todos elegimos hacerlo? Bueno, tal vez no todos elegimos cambiar. ¿Qué hace que yo pueda cambiar o no? Y bueno, este coeficiente, esta capacidad de cambio. Cuando hablamos de capacidades, hablamos de elementos a desarrollar. Una capacidad requiere entrenamiento y práctica. Por lo tanto, para poder cambiar, requerimos tener un coeficiente que nosotros podemos implementar. Se denomina con la letra A, Q, que viene en inglés, y hace referencia a esta capacidad del cambio. Si observamos nuestras vidas en los últimos 10 o 15 años, vamos a darnos cuenta de que la tecnología ha hecho que nosotros realicemos cambios adaptativos y esos cambios requirieron, fue necesario un enorme gasto de energía para poder aprender a usar un móvil o un elemento electrónico. Necesitamos hacer un gasto energético para que mi cerebro lo pueda incorporar y lo pueda tomar como propio. Una vez que eso se transforma en un automatismo, ya no necesito pensarlo, ya no necesito hacer ese gasto energético porque el cambio ya está realizado. De la misma manera, el cambiar una creencia requiere un trabajo que implica un esfuerzo mental y no solo eso, también repetición. Hay una enorme diferencia entre cambiar porque la crisis me lleva al cambio, a hacer el cambio porque yo decido hacerlo y porque mi decisión es hacer un cambio consciente. Cuando hay un cambio propuesto desde lo externo, no lo decido yo, aparece una crisis y me tengo que adaptar, eso requiere que yo dirija de manera inconsciente el cambio. Y ese cambio viene propuesto desde afuera, no lo hago yo, me adapto. Y muchísimas veces ese cambio que estoy haciendo, adaptativo, implica un nivel de sufrimiento, un nivel de sufrimiento del cerebro, o sea, un gasto de energía mayor. Y ese sufrimiento está acompañado de emociones, tristeza, ira, asco, desagrado, miedo, y no lo puedo evitar. ¿Cómo puedo hacer yo para evitarme ese sufrimiento? Para poder evitarme el sufrimiento, tengo que ser consciente de que mi superación personal, estoy hablando de ser mejor que yo mismo, implica aceptar que cambiar es mejor que permanecer en lo que estaba antes. Claro, no siempre me voy a dar el permiso, o mi cerebro en realidad se va a resistir. Hay una frase de Wendayer que está literalmente, la tengo en la cabecera de mi cama, que dice, si cambias la forma de ver las cosas que miras cambian. Y eso es mágico porque existe esa magia de que yo puedo cambiar la realidad simplemente con mirarla de una manera diferente. Y eso a mí me maravilla, eh, más cuando lo empiezo a evidenciar, cuando empiezo a darme cuenta que sí es una verdad tremenda, enorme, y que esa verdad me evita el sufrimiento. Claro que es una decisión que hay que tomar consciente. Eh, Tal vez observar nuestra propia historia, darnos cuenta de qué emociones desagradables puede haber, qué emociones que no me benefician. Seamos conscientes de que la permanencia de las emociones en nosotros puede traer como una respuesta, como una conducta, la enfermedad. Y prefiero pensar
que los que estamos en este camino no buscamos una enfermedad como camino, sino buscamos vivir sanos, vivir más tiempo, vivir mejor y sobre todo alejarnos de sufrir para ser felices y estar bien con nosotros mismos. Estar bien con nosotros mismos requiere una observación, requiere entenderme, saberme, conocerme, saber cuál es la causa de mi ira, cuál es la causa de mi miedo, a qué le temo, cuál es la causa de mi tristeza, por qué estoy triste. Y empezar a ver que cuando esa emoción permanece conmigo, eh, se transforma en un estado permanente y la enfermedad viene como una consecuencia, porque mis órganos responden a este estímulo emocional. Por lo tanto, el miedo me puede traer problemas o de pulmones o problemas de los riñones. La ira me puede traer un hígado graso o me puede acarrear como consecuencia del estrés, porque la ira genera muchísimo estrés, un problema, eh, por ejemplo, en el páncreas. Y, y bueno, y todas las emociones en exceso, porque si bien necesitamos un poquito de cortisol, la bombona del estrés, la necesitamos para ese movimiento. De hecho, la palabra emoción significa movimiento. Necesitamos las emociones para movernos. Las emociones hacen que nosotros nos alejemos de sufrir y nos acerquemos al placer. Claro, cuando hay un exceso y no puedo hacer que ese exceso de emociones se detenga porque yo mismo las estoy generando. No es la realidad, sino como yo la interpreto, como yo la vivo. Esa es la causa por la cual el exceso de emociones genera en nosotros una respuesta que la programación neurolingüística las ve desde la conducta. Una enfermedad se observa como una conducta. Y las creencias, que son las causas de las emociones. Porque yo estoy enojado con, y vamos a hablar de las personas que más queremos, porque generalmente nuestras emociones tienen mayor intensidad con la gente más cercana, amigos, familia, trabajo. ¿Por qué estoy enojado con y por qué? Porque mis expectativas, lo que yo espero del otro, es lo que hace que yo tenga esa respuesta emocional. ¿Cuál es la tristeza? ¿Por qué estoy triste? Por tal razón, por tal persona. ¿Por qué estoy triste? Y porque mis expectativas respecto a esta persona no están siendo satisfechas. Entonces, nuestras emociones y nuestras expectativas, lo que yo espero que tiene que ver con las creencias, están absolutamente ligadas a mi respuesta emocional. Nos dice la neurociencia, el cuerpo sabe lo que la mente ignora. ¿Qué significa? Que mi respuesta corporal viene antes de que yo me doy cuenta, de que yo reconozca, que yo me pueda sentir desde mi mente, desde mi cerebro, que mi neocortes, que es la parte que analiza, que interpreta y que puede darse cuenta. Ese neocortes demora en saber qué siento, pero mi cuerpo ya lo sabe. Por lo tanto, mi respuesta emocional ante una situación puede ser muchísimo más rápida, de hecho lo es, a lo que mi cerebro puede percibir. Por lo tanto, muchas veces vamos a leer las emociones de las personas antes de que la persona sepa qué es lo que está ocurriendo dentro de ella. Esto es algo que constato permanentemente en las consultas. Ante una pregunta de un consultante que trabajo de forma terapéutica o desde el coaching, inmediatamente el cuerpo me manifiesta la emoción de la persona, ya sea un gesto facial o una postura corporal o una respuesta de estímulo o un color de piel. Y eso hace que yo esté sabiendo qué emoción hay en la persona y de alguna manera anticiparme con una pregunta, que generalmente es la técnica que se utiliza desde el coaching, hacer que la persona encuentre su respuesta. Como los cerebros se resisten a, a los pensamientos ajenos,
Entonces es importantísimo que la pregunta sea el camino a encontrar. Y la pregunta no solo viene desde el otro, también la pregunta viene desde mí mismo. ¿Cómo puedo salirme yo? Estoy atrapado, por ejemplo, imaginen que estoy atrapado en el enojo, en la ira. Estoy atrapado. ¿Qué ocurre? Entro en un bucle en el que la respuesta a la emoción va a ser un pensamiento que retroalimente esa emoción. Y en ese bucle no me puedo escapar si yo no implemento una pregunta. Si yo no me cuestiono, voy a seguir en ese automatismo. Voy a quedar encerrado. ¿Y qué genera un pensamiento obsesivo? Y como el cerebro no quiere cambiar, cuando yo entro en ese pensamiento obsesivo cíclico, y pueden pasar horas que quede atrapado y no puedo salirme. ¿Por qué no puedo salirme? Porque mi cerebro está cómodo en ese movimiento cíclico. Claro, ¿cómo puedo hacer? Si yo no aprendo a preguntarme o a cuestionarme, a observarme, no voy a poder hacer algo diferente. Entonces, qué importante que es aprender a preguntarme. Aprender a preguntarme implica cuestionarme cómo estoy ahora, cómo me siento. Y probablemente cuando aparezca la respuesta, por ejemplo, ahora estoy enojado, y si aparece esa respuesta, o ahora estoy triste, y si me doy cuenta de que esa emoción está presente, conductualmente el paso inmediato que ocurre en mi biología es que la emoción va a descender. Por lo tanto, qué importante que es darme cuenta de mí mismo. Esta observación de mi cuerpo se denomina interocepción, o sea, saberme, conocer mi cuerpo. Qué importante que es entonces prestar atención a cómo está mi cuerpo. Si yo logro saber cómo está mi cuerpo, bueno, estoy teniendo una información que tal vez es mucho más asertiva que lo que estoy pensando. Y una vez que puedo darme cuenta, bueno, recién ahí puedo hacer algo. Si no, voy a quedar atrapado. Esta interocepción, este conocimiento de mí mismo, está muy ligado a la inteligencia intrapersonal. Quiere decir que tanto yo sé de mí mismo. Increíblemente, la inteligencia emocional es la sumatoria de la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, cómo yo puedo percibir al otro. Esa sumatoria de esas dos inteligencias hacen a la inteligencia emocional. Tan importante hoy esa inteligencia emocional en el liderazgo, en el manejo de equipos, en el vínculo de la familia. Desarrollar esa capacidad de saberme y saber al otro me permite a mí liderar y liderarme. Y este liderazgo requiere formación, capacitación y trabajo interno. La propuesta que viene a continuación del mes de noviembre y está dirigida tanto a España como al resto de los países de habla hispana. Eh, la propuesta es compartir desde la terapia racional emotiva, conjuntamente con el eneagrama de la personalidad. En ese complemento es un trabajo bastante particular, por lo que va a haber una observación, test de evaluación para que cada persona pueda identificarse dentro de los diferentes tipos de eneagrama, de los 9 tipos con sus alas, y identificar cuáles son las creencias a superar, las creencias para superar emociones, para mejorar desde lo personal, desde el liderazgo, desde la relación pareja, amigos, familia, para que todo aquello que nos limita
deje de limitarnos y ser nosotros los transformadores de nuestro propio destino, de una forma consciente, objetiva y absolutamente personal. Por lo que va a haber un trabajo muy observado desde lo individual. Y esto requiere mucha introspección, esa intersección, ese desarrollo y el estímulo, sobre todo al desarrollo de la inteligencia emocional desde estas herramientas. Bueno, desde ya les agradezco por haber estado estos minutos, por permitirse escucharme y los espero estos Instagram que en este lugar, aquí en esta derecha, bueno, en, a su izquierda, en realidad, ustedes lo ven de la izquierda. Eh, Les invito a que me sigan, ahí voy a compartir más información y nuevamente saludar a los que elaboran esta revista, que realmente tiene un valor desde lo humano enorme. Desde Uruguay, de Montevideo, Uruguay, en este momento, les agradezco. Pronto estaré viajando a España, así que seguramente nos vamos a encontrar en unos meses y andaré por ahí acompañándolos. En noviembre, entonces, desarrollaremos este taller que va a ser de 2 meses. Es algo bien profundo bueno, que me encantaría nos acompañen. Desde ya, muchas gracias. Nos vemos pronto.